Cabina de Radio Panamá, Carlos Fernández de Produce Consulting, quien hoy sale la última etapa de esta encuesta realizada entre la Estrella de Panamá y Produce Consulting. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leo. Buenos días, como siempre, a todos los amigos de Radio Panamá, a don Manolo y a Chema, que saludos, Carlos. Estaba testigo escuchando previamente a llegar aquí a la cabina. Hoy, bueno, ayer se habló de la mina, ¿no? Ayer vi que parte de las preguntas fueron relacionadas a la mina y a su desarrollo. Y hoy se habla de preocupaciones de la población. Sí, el día de ayer salió el resultado sobre el tema de la mina. Le preguntamos a los entrevistados. Debemos recordar que es una encuesta de 1.510 entrevistas personalizadas en 8 provincias, a excepción de Bocas del Toro y Darién, 2.5 nivel de análisis concluyente, y las comarcas tampoco están encuestadas. 36 distritos, más de 72 corregimientos fueron visitados para realizar esta encuesta. Y le preguntábamos que si usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para Panamá. El 29.9% respondió que sí estaría de acuerdo y 64.9% no estaría de acuerdo. No sabe, no responde, 6.2%. En un cambio que pasó de 39.5 que tenía aprobación en el mes de septiembre, bajó a 29.9 en el mes de enero de 2026. Y el no estaría de acuerdo aumentó de 56.6 a 64.9. Hoy leía los hechos en torno a dónde la gente se siente más preocupada. Evidentemente la corrupción gana muchos escalones en ese aspecto, pero también pudo ver el número de la encuesta que se refería a un ejemplo básico. ¿Qué haría usted si recibe un dinero inesperado? Y muchos de ellos dirían lo ahorraría, porque si no mal no recuerdo, ¿no? Sí. Le preguntamos, en caso de recibir un dinero inesperado, ¿cómo lo usaría? Principalmente a los encuestados. 29.9 hablaba de guardarlo como ahorro, 26.3 cubrir gastos básicos del hogar. Eso quiere decir que gran parte de la población está en sintonía de poder decir, bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro, hay una incertidumbre sobre el tema económico, es mejor guardarlo o utilizarlo en el día a día que poder hacer cualquier tipo de inversión o pagar compromisos o deudas, que bajó a 19.9%, pagar compromisos o deuda, otra de las opciones, usarlo en mis gastos habituales 16.5% y por último usarlo en gastos no esenciales, vacaciones, entretenimiento, que fue de 5.8%. Cuando le preguntan a la gente sobre el estado de ánimo por la situación en el país, ¿qué incluye ese estado de ánimo? Es una de las preguntas más interesantes y que nosotros siempre queremos resaltar dentro de la encuesta. ¿Cuál es su estado de ánimo? El sentimiento, la frustración bajó de 13.1 a 12.2, el asustado, que es el miedo, fue de 4.4 a 4.5, la molestia aumentó de 12.3 a 14.1 y el estresado llegó a 9.1. En total, estos sentimientos negativos suman 39.9%, es decir, 2 de cada 5 están en un estado de ánimo negativo, si se puede clasificar. La preocupación sigue siendo el sentimiento mayoritario con 26.2%, mientras que los sentimientos positivos como expectativa aumentó de 7.2 a 9.7, el calmado tranquilo de 18.2 a 20.3, el entusiasmado bajó de 1.1 a 0.1 y el optimista bajó de 4.6 a 1.9, llegando a 32% el estado de ánimo positivo. Aquí es un tema interesante porque, por ejemplo, el calmado tranquilo que llega a ese 20.3, cuando lo llevas a la contextualización total de la encuesta, te das cuenta que hay mucho de resignación en este sentimiento. Es decir, como que, bueno, yo no siento que ha cambiado ni que vaya, o sea, que no veo cómo va a pasar eso, y va sumado a eso a la incertidumbre que sienten muchos de los ciudadanos en este momento ante la situación del país. Eso conecta con el primer día. Por supuesto. Con la expectativa, con cómo las personas veían el futuro de la administración Mulino, que tampoco era un sentimiento tan positivo. Claro, hay una conexión perfecta y lo claro, es que son los mismos encuestados. O sea, no puede haber variación porque el ciudadano así se siente. Está en un proceso de incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, y aquí hay algo que hay que resaltar. Este sentimiento de calmado tranquilo, que de alguna manera se califica como positivo, puede ser un sentimiento que varíe para el sentimiento negativo si en los próximos meses, en los próximos días, no se ven acciones que puedan de alguna forma solucionar los problemas que las personas tienen la expectativa sean solucionados. ¿Esto de calmado tranquilo se había medido con anterioridad? Sí. En consulting. Sí, en marzo del año pasado llegó a 14.6, en junio llegó a 10.2, en septiembre tiene el primer brinco de 18 a 18.2 y ahora tiene 20.3. 1 de cada 5 tiene este sentimiento, porque hay un sentimiento interesante porque pareciera que más bien por el resto de la encuesta, que es una
es una adaptación o resignación ciudadana que una mejora de las expectativas futuras, y lo vemos cuando el entusiasmo bajó de 1.1 a 0.1 y cuando el optimismo bajó de 4.6 a 1.9. Pero sobre la mina me llama la atención, puedo estar equivocado si volvemos allá. ¿Ha crecido la percepción en contra de la reapertura de la mina? ¿Se mantiene igual o ha bajado? Ha crecido la percepción de que no estaría de acuerdo. Hicimos dos preguntas adicionales a esta de saber si estaría de acuerdo con la reapertura. La primera de ellas es, ¿usted considera que la economía de Panamá y los panameños mejoraría si se abre la mina? 58% contestó que no. O sea, 3 de cada 5 sienten de que a pesar de que ahora la mina su situación económica no va a cambiar. Y esto tiene mucho que ver con la experiencia anterior de la mina. Okay. O sea, muchas veces se le dice a los ciudadanos, hey, va a cambiar ahora, que cuando ahora la minería va a ser totalmente distinto. Y dice, hey, pero si nosotros la mina ya estuvo abierta y en realidad eso no cambió mucho de mi realidad. Claro, sí cambió a las personas que estaban empleadas. En ese lugar. Pero por supuesto, pero el que vive en la ciudad, que es mayoritario en el tema de encuesta, por su ubicación, por la distribución muestral, te dice, bueno, para mí realmente no fue así. Y le preguntamos, en su opinión, ¿qué debería priorizar Panamá frente al tema de la mina? 40.3, evitar completamente la actividad minera. 20.9, un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. 18.7, el crecimiento económico y el empleo con controles ambientales. Y 12.5, la protección del medio ambiente, aún así afecta la economía. Y cuando trasladamos los datos, nos damos cuenta que 52.8 está... que es prácticamente el tema que dicen que no está en contra del tema minero, pero hay un porcentaje que tiene las dudas dependiendo de las acciones que se tomen a futuro. ¿Y ese 40% por qué no quiere la minería? Bueno, Atajo abierto. Claro, en esta encuesta no lo vemos, pero en la encuesta anterior el principal problema que marcaba a los que decían que no querían la mina era el tema del impacto ambiental. Y hay un 33% del total de los encuestados de la encuesta del mes de septiembre, de octubre, que hacía referencia a que ellos no querían la mina porque no compartían ese tipo de actividad dentro del país. 1 de cada 3 en aquel momento. Pero ahí usted ha dado un dato importante, Carlos Fernández, de Consulting. Sí, Consulting. Carlos y de la encuestadora estamos bien. Y de la Estrella de Panamá. Hay un tema importantísimo que a pesar de la propaganda con la que nos bombardea diariamente en todos los medios tradicionales y en las redes sociales la minera, el resto del país sigue teniendo una enorme desconfianza en los beneficios de la minería, más allá de los beneficios que tenga para el sector, porque está poniendo por delante, ¿qué cosa? El medio ambiente, la naturaleza, el agua, los ríos. Carlos, no sé y eso es una constante. Más que una desconfianza, le pregunto, ¿no? Más que una desconfianza en la mina en general o en la minería en general. Porque le apuesto que la gran mayoría de las personas que se oponen al tema minero en este momento no tienen mucho conocimiento de todos los detalles. Pero más que una desconfianza del tema, para mí es una desconfianza. ¿Le preocupa la ecología? Pero sí, pero muchos de los que dicen preocuparle de la ecología en realidad no le preocupan la ecología. Se lo digo de esa manera. ¿Por qué? Porque sí, porque muchos de esos no tienen los argumentos para poder responder. ¿Pero qué argumentos déjeme necesito cerrar la para idea. que me preocupe, para que me preocupe la ecología? Bueno, mucha gente desconoce cómo se manejan las cosas. No, si la ecología está ahí a la vera del camino. Sí, pero mucha gente dice, no, yo no quiero esto por esto, pero no saben realmente a qué se están oponiendo. Entonces lo que yo le digo, Carlos, si muchas de esas personas que se oponen al tema minero no están oponiendo a lo que ha pasado con la clase política. Esa desconfianza en torno a, están cerrando este acuerdo con esta empresa, pero no me están diciendo qué hay para mí. No me están diciendo cómo se va a desarrollar, qué voy a tener yo. Hay un espacio de duda sobre este tema. Hay un espacio de saber qué es lo que va a pasar. La gente siente que le están ocultando algo, tal vez. La gente tiene sus dudas, porque además viene una experiencia. Tenemos que recordar que el tema de la mina toma posición en la opinión pública en noviembre de 2023 en una forma, si se quiere, agresiva, en el medio de una protesta que no necesariamente era contra la minería, que fue una protesta que era contra la frustración, la falta de empleo, el alto costo de la vida, contra las políticas que estaba ejecutando en aquel momento el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Entonces, tienes una realidad que es muy distinta, una protesta en contra de aquella Asamblea Nacional que aprobó a los golpes y se rieron cuando fue aprobado aquel acto. Son cosas que en el imaginario social están presentes. Entonces, ese contraste de lo que puede ser hoy a lo que venía siendo, queda ese sentimiento de lo que pasó.
es una tarea muy compleja para poder decir, no, ahora las cosas van a ser diferentes. Y lo vimos en una de los últimos jueves del presidente Molino, cuando hacía referencia a que lo que se había vendido del concentrado de cobre se iba a utilizar y se comunicaba de manera abierta. Por ejemplo, mire, mi abuelo Manuel de Jesús Álvarez de Gracia tenía una parcela, era un campesino en Chame, tenía una parcela después del puente del río Chame y salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. No tenía estudios, no fue a la escuela primaria. Por supuesto, a la secundaria no tenía estudios universitarios. Pero nadie le podía echar cuento a mi abuelo Manuel de Jesús Álvarez Chu de Gracia sobre la protección del medio ambiente y la ecología. Porque eso es intrínseco con el común de la gente que lo vive. No necesito ser un experto para saber que tengo que proteger el río. Porque si no protejo el río, no tengo el agua para regar mis siembros. ¿Me explico? Entonces no hace falta tener un conocimiento tecnológico para yo saber que si derribo los... ¿Sabes una de las frases de mi abuelo cuando yo me subía a los árboles? Que ahora me vino a la mente y empezaba a remecer las ramas. Me gritaba, no hagas eso porque el árbol sufre. ¿Qué más conciencia ecológica que esa? Mire, un señor que no fue a la escuela pero sabía leer, escribir y tenía 3 diccionarios, que no sé qué lo ha hecho mi tía Rebeca. ¿Qué más conciencia ecológica? Cuando yo me salía a remecer la rama y para evitar que se quebrara, mi abuelo me decía, no hagas eso porque el árbol sufre. Nosotros hicimos, y traigo la acotación, el estudio de responsabilidad social empresarial de Sumarse. Lo presentamos en el mes, se hizo entre agosto y septiembre, un estudio extenso que hablaba sobre el tema de la percepción de la ciudadanía sobre el medio ambiente. Y la concientización, la conciencia que tiene la ciudadanía sobre el medio ambiente es mucho más amplia de lo que muchos esperan, de lo que muchos piensan. Pero conciencia real de saber, por ejemplo, había el 51% de esta encuesta decía, yo cambio de marca si sé que esa empresa afecta el medio ambiente. Hasta ese que punto, es una tendencia 1 a 2. mundial. Sí, y sobre todo lo vemos en los más jóvenes y en los grupos de 30 a 45 años que hablan sobre ese tema y que lo plantean. El tema aquí de esa, si se quiere, del ciudadano que no cree realmente lo que está pasando, lo hemos reflejado en otras preguntas. Por ejemplo, le preguntamos, según su percepción, ¿cuál de las siguientes instituciones o organizaciones considera que tiene mayor credibilidad en Panamá? 44.6 contestó que ninguna. Es abrumador. De las que está en la lista, y no sabe y no responde 11.2. Esto quiere decir que 55.8% del total de los encuestados no se siente representado por ninguna institución. La mejor evaluada es la Autoridad del Canal de Panamá con 6.7%, los bomberos 5.7% y el SINAPROC 5.6%. Son las 3 mejores evaluadas, que en realidad son 3 instituciones netamente operativas. Yo le repito lo que señalé hace instantes y le pido que se quede porque vamos a avanzar con otra entrevista, pero me gustaría que esté presente. Yo le apuesto que la gran mayoría de las personas, y con esto recalco, yo no estoy ni en contra ni a favor de la mina. Yo me opuse a la aprobación de la ley en el 2021, ¿fue? 23, por el hecho de que no se tenía que hacer de esa manera. Y hay grabaciones en audio y video de que yo me opuse a eso y tuve discusiones en programas de radio y todo. Pero le apuesto que la gran mayoría de esas personas que en el 2023 ayudan a protestar, que hoy ocupan cargos públicos, que hoy ya pasó ese momento, están, muchos de ellos lo hicieron en su gran mayoría por la rabia y la oposición que tenían en torno a cómo estaban manejando las cosas en el país. Pero eso es legítimo. Y con esto, yo no estoy criticándolo. Pero déjeme cerrar la idea. Con esto lo que yo digo es que evidentemente hay mucha gente que está hablando de muchos temas y no tiene con conocimiento de causa lo que está ocurriendo. A favor de la mina, en contra de la mina, a favor de Puerto Barú, en contra de Puerto Barú, a favor de... Sí, hay otras acciones más pequeñas que vemos que pueden ser motivo de protesta en el tema ambiental y hacen caso omiso a esos temas porque si de alguna manera no da la taquilla que puede dar entonces, el tema de la minería. si vamos a hacer en contra voy a usar ejemplos X, si vamos a estar en contra de los carteles que están en la Vía España, también estemos en contra de los carteles que van a poner en Darién. O sea, seamos coherentes con lo que estamos protestando. Pero busquemos una solución integral para todo.
Porque oponerse por oponerse no es una solución a ningún tema de lo que ocurre en el país. Desde el minuto 1 al minuto 100. Y es directo que la población ha perdido la confianza en toda la clase política. No solo en el gobierno de turno, ni en el que se fue, ni en el que va a llegar, en toda. Y esa reestructuración tenemos que hacerla desde adentro. Yo no sé si la solución será la constituyente de que trae el doctor Bernal, que sería buena una pregunta, se la recomiendo para la próxima, Carlos. No sé si la solución será eso o será buscar nuevas figuras que cambien la historia del país, el presente o la historia del país. Pero todo lo que estamos viviendo es muy confuso, todo. Y no hay claridad de cómo se avanzan en los diferentes caminos. Pero la entrega ayer de la encuesta, si mal no me acuerdo, va un poco dirigida al cuestionamiento que tiene Leo, ¿no? Sobre el tema de los partidos políticos. 72%. O sea, salió malísimo. 72% tiene rechazo sobre cualquier tipo de organización política. Incluyendo las organizaciones llamadas independientes. Sí, la gente no se ve Sí, identificada no cree con nadie. un partido político porque siente que no está en sintonía de lo que está pasando. Si quieres, más adelante podemos profundizar sobre este tema. Sí, da mucho para poder analizar, pero de todas las preguntas que hemos publicado esta semana y que hemos visto en la Estrella de Panamá y en Periodismo Consulting, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar? Bueno, hay una expectativa de la ciudadanía, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Creo que el gobierno tiene que tomar acciones inmediatas sobre algunos problemas que la gente los marca, y los marca muy bien, están muy claros, como por ejemplo el tema de la corrupción, que es un tema que es el principal problema, pero el alto costo de la vida y la falta de empleo que han venido creciendo paulatinamente han sido, si se quiere, temas que se deben tomar medidas. Y vemos la falta de empleo en marzo del año pasado, era 18.4, en junio 18.5, en septiembre aumentó a 24.7 y es 26%. 1 de cada 4 panameños sienten que la falta de empleo es su principal problema, y 1 de cada 4 siente que su principal problema es el alto costo de la vida. Son dos temas fundamentales del día a día, del tema económico, que lo tenemos que hay que analizarlo y ver cómo de alguna manera esto se puede solucionar o qué opciones tiene el gobierno. Y vemos preguntas sobre el tema económico. ¿Tiene usted planes de realizar alguna inversión importante, casa, autos, negocio, estudio en los próximos 6 meses? 63% te dice que no. ¿Con qué Chen? 63% te dice que no, y no conforme con esto, cuando le preguntas cuál de las siguientes medidas considera usted que ayudaría más a reducir el costo de la vida, 30.5 el aumento del salario mínimo. El poder adquisitivo, en primera línea, 1 de cada 3 lo señala. Regular precios de productos básicos, que hay muchos que hoy se encuentran regulados, 26.1. 16.3 controlar el costo de la energía y los servicios de salud, mejorar y los servicios, energía, agua, entre otros, mejorar los servicios de salud, transporte y educación, 15.8, y acceso gratuito de bajo costo a medicamentos, 10.1. 10.1 el medicamento. Sí. Eso es bastante. Bueno, hay un gran gasto de los jubilados en el tema Sí, de los medicamentos, todo. y sobre todo en la caja del Seguro Social, cuando no lo encuentra, cuando tiene que ir a la farmacia privada, ha sido un tema. Y sobre esta pregunta también hicimos una pregunta, Manolo. ¿Cómo evalúa usted actualmente el inventario de medicamentos y atención de salud en la caja del Seguro Social? 15.4 mucho peor, 24.6 peor, 40% de perspectiva negativa comparado en el último año de la evaluación de la caja del Seguro Social. 31.8 señala que se mantiene igual y 12.3 que ha mejorado. Eso es como casi el 80% también. Sí, de cuando suma la percepción negativa con el igual, llega al 72%. Hay algo que me llama mucho la atención. Cuando preguntaste cuál de las siguientes medidas considera usted que ayudaría más a reducir el costo de la vida, la primera es aumentar el salario mínimo, 30.5. Ok, que eso ya pasó. Pero hay la segunda es la que me llama la atención, porque es algo que el mercado no permite y que un gobierno con visión empresarial no va a tomar en cuenta, que es regular precios de productos básicos. La regulación es un insulto para el libre mercado. Y me llama la atención porque esa está contemplada por la Constitución panameña. Pero no va a pasar. Y la gente, casi un cuarto, está depositando su fe en eso, en algo que es inexistente prácticamente. Bueno, 25% te dice que uno de sus principales problemas es el alto costo de la vida. Automáticamente lo lleva al tema de regular precios. La gente lo narra muy bien en los cualitativos, en los focus. La gente te dice, yo antes iba con 200 balboas y salía con 6, 7 bolsas. O yo voy con 200 balboas y tengo 1 o 2 bolsas de alimentos. Los primeros días del mercado,
se me hace, hay mucha variedad, pero después los otros días tengo muy poco para poder acceder a la alimentación. O sea, tengo pocas opciones dentro de eso. Y aquí hay un tema que es interesante y que nosotros le hemos explicado. Si su situación económica empeorara o no mejora, ¿qué gastos reduciría o eliminaría primero? 32.8, reducir gastos de recreación, y 26.8, compraría alimentos de marcas más económicas. Hay un ciclo de cómo el panameño consume sus alimentos y cómo es su ciclo de compra. Por ejemplo, el queso amarillo, no sé si se puede decir las marcas, Sí, pero cuando estamos en una buena posición económica, muchos compran cremoso. Sí. Cuando ya no estás en una posición tan buena, empiezas a comprar Vikingo o el Torito, y después terminas comprando la lámina de queso Sí, que ese es un untado. un untadito, eso. que viene plástico, que la venden individualmente. Que mejor Hay es un comérsela ciclo con para el plástico alimento. para que alcance más. Tampoco así, pero el tema es que si tiene algún tipo de conciencia de cómo es la alimentación dentro del hogar. Pero fíjense, esta no es la opinión del señor Carlos Fernández. Él, con una herramienta científica, ha pulsado la opinión pública de los panameños a nivel nacional. Y el resultado es este. Esta no es una encuesta truqueada ni esquinada a favor o en contra de absolutamente nadie. Es la gente opinando lo que sienten el día a día. Si quieren pegarle a alguien, péguenle a Chema, no al señor Carlos, ni tampoco a la encuesta. La Después dice que encuesta es su amigo. es la fotografía de lo que está sucediendo hoy. Esa es la foto de hoy, y que la gente siente de que el fotógrafo no es bueno. Bueno, como tú lo señalas muy bien, Manolo, en indicar que es una fotografía, esto puede cambiar. Claro. Y ha cambiado, lo hemos visto a través, esta es la 7ª encuesta que hacemos desde el 5 de mayo del 2024, y además en los próximos 3 meses tendremos nuevamente una nueva foto de cuál es la situación social del país, cuál es el pensamiento del panameño y qué es lo que principalmente en el próximo momento lo estará motivando. Carlos Fernández.